Imagina abrir los ojos al mundo en medio del ruido contenido de un secreto. No en un hogar cualquiera, sino en el ojo de un huracán hecho de silencio, de preguntas sin respuesta y de miradas que esperan una explicación que nunca llega. Así empezó la vida de Gonzalo Miró, marcada desde su primer aliento por un enigma esencial, por una pregunta que lo acompañaría toda su vida. ¿Quién era su padre? Pero antes de hablar de él, hay que hablar de ella. De su madre. Pilar Miró no era una mujer más, era una figura monumental, admirada y temida a partes iguales, un símbolo de independencia en una España que aún despertaba del letargo del conservadurismo. Tenía un carácter férreo, una mente brillante y un corazón literalmente frágil. Había pasado por el quirófano, había visto la muerte de cerca, pero eso nunca la detuvo. Cuando decidió ser madre, no lo hizo por capricho, sino por necesidad emocional, como si su alma reclamara dar vida para sentirse viva. Corría el año 1981. En el Madrid aún gris de la transición, el 13 de febrero nacía su hijo, Gonzalo Berthe Miró Romero. No era simplemente un bebé, era la materialización de un acto de rebeldía, la culminación de una decisión que desafió la lógica médica, las convenciones sociales y el miedo. Pilar tenía más de 40 años, una enfermedad cardíaca severa y una determinación de acero. Los médicos le advirtieron con dureza que un embarazo podía costarle la vida. Ella los escuchó, y siguió adelante igualmente. Su deseo de ser madre superó al instinto de supervivencia. Aquella elección, temeraria y a la vez profundamente humana, fue el primer hilo de una historia tejida con valentía y amor. Pilar Miró apostó por la maternidad sabiendo que cada día podía ser el último. Y en esa apuesta nació Gonzalo, el hijo de una mujer que se negó a que el miedo dictara su destino. Desde ese momento, su vida se convirtió en una extensión de esa misma voluntad, vivir sin pedir permiso. Pero toda historia épica esconde un secreto, y en este caso el misterio fue el que marcó su existencia. Porque nadie, ni siquiera los periodistas más insistentes, lograron arrancar de Pilar una respuesta a la pregunta que todos querían formular: ¿quién era el padre de su hijo? Pilar llevó ese secreto hasta su tumba. Ni las presiones mediáticas, ni los rumores, ni las amenazas legales consiguieron quebrar su silencio. Ese muro que ella levantó con tanto empeño fue heredado por su hijo, quien aprendió desde pequeño que el silencio puede ser un escudo más poderoso que cualquier palabra. Durante años, el vacío de ese nombre se convirtió en el festín favorito de la prensa del corazón. Se lanzaron teorías, se cruzaron miradas, se hicieron comparaciones. Entre todos los nombres que circularon, hubo uno que resonó con especial fuerza, el del periodista José Luis Balbín. Su parecido físico con el joven Gonzalo alimentó titulares y tertulias. Pero nunca hubo confirmación. Lo único cierto era que si aquel hombre era su padre, había elegido no estarlo. Esa ausencia no fue la de un hombre que no sabía, sino la de alguien que decidió no mirar atrás. La periodista Victoria Prego lo explicó con una crudeza que helaba la sangre: Gonzalo creció con la tristeza de saber que su padre no le hacía el menor caso. Pilar, pese a sus intentos de acercamiento, nunca logró que esa puerta se abriera. Así, el misterio se transformó en herida. Ya no era solo la historia de un secreto, sino la de un rechazo. Pero Gonzalo heredó también la fortaleza de su madre. Años más tarde, ya adulto, decidió plantar cara a toda esa maquinaria mediática que había hecho de su vida una intriga pública. Inició una batalla judicial que duró 8 años, un pulso desigual contra los medios que querían desentrañar su origen a cualquier precio. Y ganó. El Tribunal Constitucional le dio la razón: su derecho a la intimidad estaba por encima de la curiosidad ajena. Con esa sentencia, no solo protegió su paz, sino que estableció un precedente que cambiaría los límites del periodismo en España. Sin embargo, más allá de los tribunales, su infancia estuvo marcada por un amor inmenso y por un miedo constante. Pilar Miró, consciente de su frágil salud, intentó construir para su hijo un refugio lejos de los focos. Lo llamaba con ternura mi Robert Redford, y trató de ofrecerle una infancia lo más normal posible dentro de una vida nada normal. Aceptó una única sesión fotográfica tras su nacimiento, como una especie de pacto con la prensa: les daría una imagen, una sola, y después cerraría la puerta.
Así consiguió años de relativa tranquilidad, aunque el peligro siempre acechaba desde dentro. Su enfermedad cardíaca era una sombra constante, un recordatorio silencioso de que el tiempo era limitado. En 1985, cuando Gonzalo apenas tenía 4 años, Pilar tuvo que volver a pasar por el quirófano. Un niño tan pequeño ya entendía, aunque sin palabras, que su madre era frágil, que cada beso podía ser el último. Esa conciencia temprana del riesgo marcaría su carácter para siempre. Pilar, previsora hasta la obsesión, hizo algo que pocas madres se atreverían a hacer. Redactó ante notario un documento que aseguraba el futuro de su hijo si algún día ella no estaba. Nombró a 3 tutores legales, 3 figuras de confianza que formarían una red de protección: su amigo y padrino Felipe González, entonces presidente del gobierno, la periodista Blanca Álvarez, y el exdirector de Televisión Española, Jesús Martín. No era una decisión burocrática, era un acto de amor absoluto, el intento de garantizar que su hijo, incluso huérfano, nunca estaría solo. Esa previsión, nacida de la angustia y del amor, sería puesta a prueba 12 años más tarde, cuando el destino, implacable, decidió cobrar su deuda. El 19 de octubre de 1997 amaneció como un domingo cualquiera. Gonzalo tenía 16 años. Ninguna señal, ningún presagio. Pero ese día marcaría la línea invisible entre su niñez y el resto de su vida. Fue entonces cuando el tiempo se detuvo. Aquel domingo, que comenzó como cualquier otro, se convirtió en una fecha grabada con fuego en la memoria de Gonzalo Miró. El silencio de la casa familiar se rompió con el ruido más terrible, el de la ausencia repentina. Pilar había subido al piso de arriba, tal vez para revisar un fax, un gesto rutinario, sin importancia aparente. Pero nunca regresó. Un infarto fulminante acabó con su vida en cuestión de segundos. Tenía 57 años. Fue Gonzalo, su hijo adolescente, quien la encontró. El mundo se detuvo. En medio del desconcierto, el joven intentó lo imposible: reanimarla, devolverla a la vida con respiración boca a boca, con súplicas, con lágrimas que apenas podía controlar. Pero el tiempo no retrocede. Cuando el primer policía llegó al lugar y cruzó con él una mirada, Gonzalo entendió sin palabras lo que su mente se negaba a aceptar: su madre se había ido. En aquel instante, el niño desapareció, y nació un adulto forzado por la tragedia. Lo que vino después no fue menos asombroso. En lugar de desmoronarse, en lugar de buscar consuelo, Gonzalo actuó con una serenidad que nadie esperaba de un muchacho de 16 años. Caminó hasta la casa de su padrino, Felipe González, y cuando un escolta abrió la puerta, pronunció una frase que condensaba toda la frialdad del dolor: dígale a Felipe González que mi madre ha muerto. No hubo llanto ni dramatismo. Solo la necesidad de que alguien más supiera lo que acababa de suceder. Con la muerte de Pilar, se activó el plan que ella había preparado con tanta previsión. La red de tutores estaba lista, pero se encontraron con un joven que ya no quería ser tutelado. Felipe González lo recordaría años después con una mezcla de respeto y desconcierto. No tenía sentido, diría. Él no quería estar bajo tutela. Gonzalo se negó a ser tratado como un niño desamparado. Prefirió reconstruir su vida desde los restos, con la independencia feroz que había aprendido de su madre. Durante los primeros meses, se aferró a los amigos de Pilar, a ese círculo de intelectuales, artistas y periodistas que se convirtieron en su familia improvisada. Encontró en ellos un refugio, pero también el espejo constante de lo que había perdido. Porque si bien el dolor inicial fue devastador, el verdadero peso del duelo llegó después, cuando el ruido mediático se apagó y la rutina lo obligó a enfrentarse a un vacío imposible de llenar. Él mismo lo ha contado alguna vez: no era de los que lloran. Su manera de soportar el dolor fue el silencio. Guardar el sufrimiento como quien guarda una carta que no puede mostrar a nadie. Aquella contención, casi estoica, fue su mecanismo de defensa. La única manera de no romperse. Sin embargo, esa coraza tenía un precio. Los años posteriores fueron un laberinto sin salida clara. Gonzalo intentó seguir el camino que se esperaba de él. Se matriculó en humanidades, luego en periodismo, pero no terminó ninguna carrera. No porque no tuviera capacidad,
sino porque no encontraba sentido. Estudiar era fácil, vivir, no tanto. Su brújula emocional estaba desorientada, y la sombra de su madre seguía siendo demasiado grande. Fue entonces cuando decidió hacer algo que cambiaría el rumbo de su vida: irse. Marcharse de Madrid, de su pasado, de la etiqueta que lo definía como el hijo de Pilar Miró. Cruzó el Atlántico y se instaló en Nueva York, buscando anonimato y aire. Allí se inscribió en una escuela de cine, quizás como una forma de reencontrarse con el universo que su madre amó, pero también como un intento de reconciliarse con su historia. Nueva York fue para él un refugio y un campo de pruebas. En esa ciudad inmensa y anónima, pudo ser simplemente Gonzalo, sin apellidos ni herencias. Vivió, se equivocó, experimentó. En entrevistas posteriores lo ha contado con naturalidad, sin culpas ni dramatismos. Tuvo una etapa en la que se dejó llevar, probó cosas, cometió errores. No lo dice con arrepentimiento, sino con la honestidad de quien reconoce que cada tropiezo fue necesario para encontrarse a sí mismo. Esa etapa, que muchos podrían ver como un desvío, fue en realidad un punto de inflexión. Por primera vez no huía de algo, sino que caminaba hacia su propia identidad. En Nueva York aprendió a vivir sin que su apellido pesara más que su nombre. Aprendió a ser libre. Cuando regresó a España, lo hizo distinto. Más maduro, más consciente de quién era, aunque todavía sin un rumbo claro. No irrumpió en los medios por su trabajo, sino por su vida personal. El hijo de Pilar Miró, el muchacho enigmático, se convirtió de pronto en el protagonista de las revistas del corazón. Y todo empezó con una historia de amor. Su relación con la actriz argentina Natalia Berbeque marcó su entrada definitiva en ese nuevo territorio mediático. Era 2003 y juntos formaban una de las parejas más atractivas del momento. Las cámaras los perseguían, los programas los analizaban, las portadas los adoraban. Por primera vez, Gonzalo dejaba de ser definido por la figura de su madre para ser identificado por su propio romance. Pasó de el hijo de a el novio de. Pero aquella exposición pública fue tan intensa como breve. En 2005, la relación terminó sin explicaciones. Sin comunicados, sin declaraciones, simplemente se desvaneció. Aunque algunos medios se apresuraron a publicar que la ruptura se había producido por fax, una versión fría que contribuyó a construir una imagen distante del joven Gonzalo, él nunca alimentó el rumor. Prefirió el silencio, el mismo silencio que había heredado de su madre. Lo que no sabía entonces era que ese solo había sido el primer capítulo de una larga saga de amores expuestos al escrutinio público. Porque el siguiente romance lo llevaría directamente al ojo del huracán mediático. Era la historia que nadie esperaba: el hijo de una de las directoras más transgresoras del cine español enamorado de la hija de la aristocracia más poderosa del país. El encuentro entre Gonzalo Miró y Eugenia Martínez de Irujo no fue solo una relación sentimental. Fue el choque simbólico entre dos mundos opuestos. Y el estallido fue inevitable. Cuando la noticia del romance entre Gonzalo Miró y Eugenia Martínez de Irujo salió a la luz, España entera contuvo el aliento. Era más que una historia de amor, era un terremoto social. De un lado, el hijo de una mujer que había desafiado las normas, la cineasta rebelde que encarnó la independencia femenina; del otro, la heredera de una de las casas nobiliarias más antiguas y tradicionales del país. Dos universos tan distintos que parecía imposible que pudieran coexistir. El Palacio de Liria, símbolo de la aristocracia, recibió la noticia como un seísmo. La duquesa de Alba, Cayetana Fitzjames Stuart, no tardó en expresar su descontento. Su desaprobación no fue un rumor, sino un hecho público. Cada declaración suya era una daga lanzada a los medios, dejando claro que aquel joven, sin linaje ni apellido ilustre, no era digno de su hija. El amor de Gonzalo y Eugenia tuvo que enfrentarse no solo a la presión mediática, sino a una oposición familiar implacable. Aún así, siguieron adelante. Su historia se convirtió en una montaña rusa de pasiones, rupturas y reconciliaciones que los mantenían constantemente en el centro de todas las portadas. Para los periodistas del corazón, eran oro puro: juventud, belleza, conflicto y estatus. Para Gonzalo, en cambio, era un campo de minas emocional.
La exposición constante le recordaba la parte más dolorosa de su propia biografía, el rechazo. Porque, aunque la situación era completamente distinta, en el fondo volvía a revivir una herida conocida. La desaprobación de la duquesa resonaba como un eco del silencio de su padre. Era, de alguna manera, el mismo mensaje disfrazado con otras palabras: no eres suficiente. Y esa sombra se cernió sobre su relación con Eugenia. A pesar de los intentos por mantener su historia a flote, las presiones externas acabaron siendo demasiado fuertes. Gonzalo decidió marcharse nuevamente a Nueva York, buscando distancia y aire. Aquella separación geográfica marcó el principio del fin. En 2007 rompieron por primera vez, aunque meses después volvieron a intentarlo. Sin embargo, el desgaste era irreparable. En 2009 llegó la ruptura definitiva. El comunicado oficial hablaba de proyectos de vida distintos, pero todos entendieron que la herida era mucho más profunda. Con esa ruptura, Gonzalo no solo perdió a una pareja. Perdió también el contacto con todo un universo que, desde el principio, nunca lo había aceptado. Años después, cuando la duquesa falleció, él confesó que ni siquiera habló con Eugenia para darle el pésame. El silencio cerró el círculo de una historia que había sido, más que un romance, una lucha por la aceptación. Aquel amor imposible dejó cicatrices, pero también le enseñó algo esencial: la necesidad de blindar su intimidad. Aprendió que no todas las batallas merecen ser libradas a la vista de todos. Tras el huracán con la Casa de Alba, Gonzalo optó por refugiarse en algo más tranquilo, más humano, más real. Y así apareció en su vida la cantante Amaya Montero. Ella acababa de emprender su carrera en solitario tras dejar La Oreja de Van Gogh, y él buscaba un lugar donde respirar. Fue una relación discreta, construida lejos de los focos, casi en secreto. Durante meses negaron lo evidente, esquivaron preguntas, protegieron su espacio común con una complicidad silenciosa. Aquello no era un espectáculo, era un intento genuino de normalidad. La relación duró cerca de 2 años. No hubo grandes escándalos ni portadas explosivas. Solo una historia que, al terminar, se transformó en una amistad sólida, profunda, que sobrevivió al paso del tiempo. Pero incluso esa amistad terminaría poniéndolo en una posición incómoda. Años después, cuando la salud mental de Amaya se convirtió en tema de conversación pública, los medios buscaron desesperadamente a alguien que hablara por ella. Y todos miraron a Gonzalo. Durante un tiempo aceptó ese rol con lealtad, intentando protegerla, transmitiendo tranquilidad y pidiendo respeto. Pero el cerco mediático se cerró con fuerza. Cada palabra suya era interpretada, manipulada, amplificada. Cuando una polémica pública enfrentó a Amaya con la actriz Cayetana Guillén Cuervo, él quedó atrapado entre 2 frentes. Entonces decidió detener el ciclo. Con un gesto de madurez, se apartó. «Me he quitado de representarla», declaró con firmeza. No fue un abandono, sino una forma de preservar la amistad y su propia paz mental. Aprendió que, a veces, la única manera de cuidar a alguien es dejar de hablar por esa persona. Durante los años siguientes, Gonzalo buscó un tipo de vida más estable. Entre 2011 y 2013 mantuvo una relación con Ana Isabel Medina Beatia, una economista ajena al mundo mediático. Fue una etapa de calma, un intento sincero de recuperar la normalidad perdida. Pero la tranquilidad no dura mucho tiempo cuando tu vida ha estado siempre en el centro del interés público. En 2014, el destino volvió a ponerlo bajo los focos. Esta vez, su pareja era una de las voces más poderosas del panorama musical español, Malú. La relación, que se prolongó durante 3 años, fue el ejemplo perfecto de discreción. Ambos se cuidaron del ruido mediático como quien protege un tesoro. Evitaban posar juntos, escapaban de las cámaras, viajaban en silencio. Era una historia vivida entre bastidores, construida sobre la complicidad y el respeto mutuo. Cuando la relación terminó en 2017, lo hizo con la misma elegancia con la que había comenzado, sin dramas, sin declaraciones públicas. Sin embargo, el verdadero terremoto llegaría años después, cuando Malú ya había rehecho su vida junto al político Albert Rivera.
varias periodistas afirmaron que Gonzalo había hecho comentarios privados sobre la pareja, insinuando que él mismo los había presentado y, más aún, que la personalidad arrolladora de la cantante había influido en el declive político de Rivera. Las palabras, si eran ciertas, resultaban demoledoras. El hombre que había defendido con uñas y dientes su derecho a la intimidad parecía contradecirse al hablar de la vida de otros. Ese episodio reveló una faceta humana, imperfecta y contradictoria. Porque Gonzalo Miró no es un personaje plano. Es alguien que ha aprendido a sobrevivir en un entorno donde cada palabra tiene un eco, donde cada gesto se analiza. Y en ese proceso, también ha cometido errores, como todos. Tras aquella tormenta, decidió alejarse aún más del ruido. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo logró. Después de tantos vaivenes, Gonzalo Miró encontró finalmente un refugio en la calma. Desde finales de 2018 mantiene una relación estable con la modelo Noelia Velasco, una mujer discreta, ajena al circo mediático que tantas veces había invadido su intimidad. Juntos han construido una vida lejos de los flashes, una rutina sencilla, alejada de los titulares escandalosos. Por primera vez, el amor dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de equilibrio. En este periodo, Gonzalo ha mostrado una madurez distinta, más serena. Ha hablado del amor y de las relaciones con una perspectiva marcada por la experiencia y el desengaño. En entrevistas recientes ha dicho que hay muchas formas de compromiso más allá de una boda o de tener hijos, una frase que encierra toda una filosofía. Su visión del amor ya no responde a las normas tradicionales, sino a la autenticidad de los vínculos elegidos. En cierto modo, refleja el modelo que conoció de niño, una familia no convencional, pero profundamente unida por el afecto y la lealtad. Mientras su vida personal se estabilizaba, su carrera profesional alcanzó una etapa de consolidación. Gonzalo encontró su lugar en un terreno que parecía hecho a su medida, el debate televisivo. En programas como Espejo Público o La Roca, se ha labrado la reputación de tertuliano combativo, de verbo afilado y convicciones firmes. No teme el enfrentamiento, lo busca con elegancia, pero sin evasivas. Su discurso se apoya en una ideología de izquierda sólida, heredera del entorno intelectual en el que creció, pero expresada con una pasión que a menudo divide opiniones. En televisión, Gonzalo no es neutral ni pretende serlo. Defiende sus ideas con una intensidad que lo ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del comentario político y social. Sus intervenciones se viralizan con frecuencia, sobre todo aquellas en las que las emociones superan la contención. Uno de los episodios más comentados fue su enfrentamiento con el expolítico Tony Cantó, durante un debate sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Gonzalo, acalorado, perdió los estribos, interrumpió a su interlocutor y lo acusó abruptamente de hablar con ignorancia y sinvergüenza. La escena se extendió por las redes en cuestión de horas. No era la primera vez que su temperamento le jugaba una mala pasada. También ha tenido choques con colaboradores como Juan del Val, quien lo señaló públicamente por falta de respeto, o incluso con presentadores de los programas en los que trabaja, a los que ha cuestionado en directo por el sesgo editorial de la cadena. A veces paga un precio por esa honestidad frontal, pero también es lo que lo distingue, la incapacidad de fingir neutralidad cuando siente que algo no es justo. Detrás del personaje mediático, sin embargo, sigue habiendo un hombre marcado por la introspección. Su trayectoria pública puede parecer una sucesión de debates y titulares, pero en el fondo se trata de una búsqueda constante de coherencia. Ha aprendido que la opinión sin empatía es solo ruido, y que el verdadero poder de la palabra está en usarla con propósito. En cuanto a su salud, nunca se ha conocido que haya atravesado enfermedades graves, pero hay un tema que lo ha acompañado desde hace años y que él mismo ha sabido desdramatizar: su alopecia. En un medio obsesionado con la imagen, Gonzalo ha afrontado su calvicie con humor y naturalidad. No cambiaría mi calvicie por nada del mundo, ha llegado a decir, rechazando incluso tratamientos por miedo a los efectos secundarios. Su actitud transmite una confianza ganada con el tiempo, una aceptación de sí mismo que contrasta con la inseguridad de su juventud. Esa serenidad, sin embargo, no le ha impedido seguir siendo un hombre apasionado, de ideas claras y emociones intensas. La diferencia es que ahora canaliza esa intensidad hacia la reflexión.
Una de las conversaciones más reveladoras de su carrera televisiva llegó durante un debate sobre la paternidad, a propósito del caso mediático de Bertín Osborne. En medio de la discusión, Gonzalo pronunció una frase que resumía toda su historia: un espermatozoide no convierte en padre a nadie. Lo dijo con la calma de quien no opina desde la teoría, sino desde la experiencia. Aquella declaración, que muchos interpretaron como una sentencia moral, era en realidad una confesión. Gonzalo hablaba desde la cicatriz, desde el niño que creció sin figura paterna pero rodeado de amor. No puedes obligar a nadie a ser padre si no quiere serlo, añadió, dejando claro que había comprendido, y tal vez perdonado, la ausencia que lo marcó. No lo decía con rencor, sino con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. Esa reflexión fue, en cierto modo, el cierre de un ciclo. Porque detrás del comentarista combativo, del personaje televisivo seguro de sí mismo, se esconde un proceso de reconstrucción largo, íntimo y valiente. Gonzalo Miró no solo se ha rehecho del dolor, sino que lo ha transformado en perspectiva. La herencia de su madre, esa mezcla de talento, firmeza y vulnerabilidad, sigue viva en él, pero ahora la maneja con equilibrio. A los 40 años, su discurso sobre la vida y la familia ya no es el de un hijo buscando respuestas, sino el de un hombre que ha aprendido a convivir con ellas, incluso cuando no llegan. Y es que, al final, toda su historia puede leerse como un viaje hacia la reconciliación, con su origen, con la ausencia de un padre, con la pérdida de su madre, sobre todo, consigo mismo. Sin embargo, para entender del todo su transformación, hay que volver al principio. A aquel niño que nació en el centro del huracán y que, contra todo pronóstico, aprendió a caminar entre los escombros sin dejar de mirar hacia adelante. Porque la verdadera historia de Gonzalo Miró no es la de un personaje mediático ni la de un hijo de una mujer ilustre. Es la de alguien que, a base de golpes, logró apropiarse de su destino. Y esa es, quizás, la lección más poderosa de todas. El tiempo ha hecho de Gonzalo Miró un hombre en paz. No un triunfador en el sentido clásico, sino alguien que ha logrado entender quién es y de dónde viene. La vida, que le quitó tanto demasiado pronto, le devolvió otra forma de riqueza, la claridad. Ya no necesita demostrar nada, ni ocultarse detrás del apellido, ni enfrentarse a los fantasmas del pasado. De su madre heredó la fuerza, la independencia y ese extraño equilibrio entre sensibilidad y coraje. De su ausencia paterna, la capacidad de mirar de frente al vacío y no dejar que lo consuma. Esa combinación lo ha convertido en un hombre con una voz propia, forjada a golpes de realidad, pero también de ternura. Hoy, cuando aparece en televisión o concede una entrevista, ya no habla como el hijo de Pilar Miró, sino como alguien que ha hecho las paces con su historia. Ha aprendido que la identidad no se hereda, se construye. Que el silencio, aquel con el que su madre protegió su intimidad y su misterio, no era una barrera, sino un legado. Un recordatorio de que hay batallas que se ganan no hablando, sino guardando. En su mirada todavía se percibe la melancolía de aquel adolescente que perdió demasiado pronto a su madre. Pero junto a esa tristeza hay también una calma nueva, una certeza tranquila. Gonzalo Miró ya no busca respuestas sobre su origen. Ha comprendido que el amor no siempre necesita nombre y apellido, y que la familia no se mide por la sangre, sino por la lealtad y el afecto que uno decide conservar. El niño del misterio se convirtió en un hombre de convicciones. El hijo sin padre terminó siendo su propio referente. Y la historia que empezó envuelta en preguntas, hoy se resume en una sola certeza, que, pese a todo, eligió vivir con dignidad. Porque, al final, esa fue también la última lección que le dejó Pilar Miró. Que el valor no está en sobrevivir al dolor, sino en hacerlo sin perder la luz.